Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Selene Flores. Esto es Milenio 23 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía esta noche. Hay mucha información, no se duerma, ya comenzamos. México pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19. El presidente López Obrador no se quedará de brazos cruzados. Alista una reforma al Poder Judicial tras el rechazo a su plan B de la reforma electoral. Mario Delgado da el avión a las peticiones de Marcelo Ebrard. Condiciona el establecimiento de reglas para la contienda presidencial al apoyo que brinde a sus candidatos en Estado de México y Coahuila. Ante el fin del título 42, migrantes comienzan a saturar fronteras en México. Y en nuestro momento del día, la familia de Leslie Martínez confirmó la muerte de la joven quien desapareció el 30 de abril luego de que salieran de la alcaldía Álvaro Obregón rumbo a Morelos. Acusan que la fiscalía tenía información del fallecimiento desde el viernes y hasta este martes les avisaron. Al rato te va a tocar a ti, cabrón, y te vas a acordar de nosotros. Ya verás que sí. Obrador no quedó nada contento con el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia a la primera parte de su plan B electoral. Como es su costumbre, arremetió contra el Poder Judicial, no se quedará de brazos cruzados y anunció que tiene listo un plan C con el que pretende una reforma constitucional y reestructurar al Poder Judicial. Eso sí, negó que se trate de una revancha contra la Corte. Lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí, ahí viene el C, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, no violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley. Voy a enviar 3 reformas constitucionales, la del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros. Bueno, las declaraciones del presidente generaron una reacción en cadena dentro de su partido y sus aliados. Respaldaron, por supuesto, la postura oficial, aunque esto generó un choque entre la oposición y Morena en el Senado. Por un lado, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal sostuvieron los dichos del presidente, mientras Manuel Añorbe y Germán Martínez aplaudieron la labor de la Corte. Ha muerto el plan A, ha muerto el plan B, nos han anunciado el plan C, bienvenidos. Ojalá no sea el plan F de fraude electoral, es lo único que buscamos. Resulta que la tremenda Corte de Tres Patines se quedó corta. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. En este caso, dígase lo que se diga, la Corte ha cumplido con su deber. Por supuesto que cuando hay una resolución judicial, hay a quien no le gusta y hay a quien sí le gusta. Yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte. Soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche. Y hablando de no respetar los procesos legislativos, mire lo que pasó hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Vaya trifulca la que se armó porque Morena y sus aliados hicieron circo, maroma y teatro para aprobar a puerta cerrada y en fast track una reforma de ley que facilita el procedimiento para ratificar por 4 años más a Ernestina Godoy frente a la Fiscalía Capitalina. La oposición asegura que los morenistas cerraron desde muy temprano los accesos al recinto legislativo para que solo ellos pudieran entrar
y dar el albazo de esta que ya es llamada la Ley Godoy. La sesión en el Congreso estuvo rodeada de protestas por parte de panistas, quienes también denunciaron la colusión de la policía capitalina que dicen les negó el acceso al recinto. La bancada del PAN dijo que impugnará esta aprobación ante la Suprema Corte de Justicia. Que está faltando el día de hoy destruye y lastima nuestra democracia. Sin lugar a dudas, tenemos que hacer señalamientos contundentes a la violencia que se vivió el día de hoy en el Congreso, a que los granaderos y el cuerpo policíaco que hace uso de la fuerza excesiva históricamente se hicieron presentes, vulnerando a la ciudadanía. Para evitar que haya alguna agresión hacia nuestras personas. Nos están impidiendo el paso para poder entrar al Congreso de la Ciudad de México. Al parecer solamente pueden pasar las y los diputados de Morena. Las y los diputados panistas no podemos ingresar al Congreso de la Ciudad de México. Lamentablemente hoy quieren llevar a cabo una reforma a las leyes para darle un procedimiento fast track a Ernestina Godoy fiscal, porque saben que no tienen la mayoría calificada en el Congreso. Por eso no nos quieren permitir el acceso, por eso nos están aquí guardando, mientras a los diputados de Morena los están metiendo por la puerta trasera, los están metiendo por el estacionamiento de Cuba para que puedan ingresar y los diputados de Acción Nacional de la oposición no podamos llevar a cabo el debate como lo que es. ¡No la dejen pasar! ¡No la dejen pasar! Comencemos con temas electorales, porque mire, quien ya le respondió a Marcelo Ebrard fue Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Mire, el dirigente, pues básicamente le dio el avión al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien, pues recordemos, le ha pedido en varias ocasiones defina ya las reglas para elegir al candidato de Morena. Bueno, Delgado le dijo que sí, pero lo condicionó a que primero apoye a los candidatos de Morena en el Estado de México y en Coahuila. Dijo que será hasta después de los comicios electorales de junio cuando se dicten las reglas para las corcholatas. Y estamos en la disposición de que construyamos los términos de la convocatoria de manera conjunta, precisamente para que todos asuman el compromiso de respetar esas reglas y que tengamos una contienda fraterna que fortalezca ante todo a nuestro movimiento. Entonces, pasado el 4 de junio, la semana del 5 de junio, los voy a invitar a que tengamos una primera reunión. Y hablando de Marcelo Ebrard, hoy sus simpatizantes acusaron guerra sucia en su contra por parte del gobierno de la Ciudad de México. Y es que dicen, borraron deliberadamente bardas con mensajes a favor del canciller colocadas en lugares públicos de la capital del país. Acusan guerra sucia, pues casualmente dejaron intactas las que son a favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien por cierto se ha deslindado de estos actos. En más información electoral, Mario Delgado también pidió a sus diputados ir de cazamapaches e impedir la compra de votos en las elecciones del Estado de México y Coahuila. En la reunión de trabajo que tuvo esta tarde con sus compañeros, Delgado les extendió la invitación para que participen en las campañas de Delfina Gómez y Armando Guadiana. Además, ojo, lanzó la advertencia a quienes no participen en estas campañas, pues dijo, serán relegados en las candidaturas de Morena del 2024. Y aquí le hemos contado acerca del cártel del despojo que opera en Oaxaca, una red de corrupción de funcionarios públicos de todos los niveles que opera para despojar a ciudadanos de sus bienes. Bueno, pues hoy otra de sus víctimas ha decidido alzar la voz. Asegura que este cártel
le fabricó delitos y lo mandó a la cárcel para presionarlo a entregar su propiedad. Esta historia es de Rafa Montes. Estamos a 8 cuadras del centro histórico de Oaxaca. Estamos en el municipio del centro de Oaxaca, Juárez. El abogado Enrique Toro asegura haber sido una víctima más del cártel del despojo, el cual ha intentado desde hace años arrebatarle este terreno a él y otros 2 propietarios, pero sin éxito. Esto era una fábrica de Triplay, de ahí los nombres de sus 3 predios, Novopan, Forestal y Triplay. Por su extensión, 12 hectáreas donde cabrían 3 zócalos capitalinos, y por su ubicación a las afueras de la capital oaxaqueña, es un terreno muy codiciado. Es el terreno más grande que hay en Oaxaca de Juárez, no hay terreno más grande que este. Su ubicación geográfica, estamos a, ¿qué será? 3-4 minutos del centro de Oaxaca, la plusvalía del terreno es muy alta. Por eso, el cártel del despojo lo tiene en la mira. El cártel del despojo es una organización delictiva que tuvo sus bases en el gobierno del estado, concretamente en el gobierno de José Murat, quien es la cabecilla de este cártel del despojo. Opera desde los 90 y se presume que su red incluye numerosos notarios, jueces y funcionarios que falsifican documentos, crean empresas y usurpan identidades para despojar de terrenos y edificios tanto al Estado como a particulares. Lo que hacen es falsedad, falsificación, uso de documentos falsos, venta de bienes del Estado totalmente indebidas, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, desde luego abuso de autoridad, se hacen de inmuebles con dinero del pueblo, no con dinero particular. No únicamente estamos hablando aquí de despojos, estamos hablando de un robo patrimonial al gobierno del estado de Oaxaca. Toro Ferrer asegura que como parte del intento del cártel para presionarlo a ceder el terreno de Novopan, donde José Murat quería construir una plaza comercial, le inventaron 3 delitos, con testimonios y documentos falsos, y empresas fantasma, que lo tuvieron en prisión de mayo del 2021 a noviembre del 2022. De esas 3 vinculaciones se obtuvieron los amparos correspondientes que dejan nulificadas las vinculaciones a proceso y por eso está libre. El último intento de invasión de estos terrenos fue en 2022, cuando Alejandro Murat y el gobierno federal acordaron la construcción de la nueva sede del Archivo Agrario Nacional sin haber comprado el terreno, pero el proyecto fue frenado. Ellos manifestaron el año pasado que ellos eran los propietarios, pues, pero cosa que es mentira, pues nosotros somos los propietarios, nosotros tenemos las escrituras y nosotros nunca le hemos cedido nada al gobierno del estado. No hay ningún expediente de expropiación, no había ningún pago a nadie. Hace unas semanas, Toro Ferrer presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal contra el cártel del despojo, en la que incluyó numerosas pruebas de acciones fraudulentas, como irregularidades en terrenos que habían sido donados al Estado y que el gobierno de José Murat vendió para construir el Congreso local y otras oficinas públicas. Al ingresar al patrimonio del gobierno del Estado determinados inmuebles, pues son inalienables, inembargables, imprescriptibles, no se pueden vender. ¿Sí? Es el patrimonio del pueblo, es como decir, te vendo el Zócalo, te vendo la Alameda, no se puede vender. El nuevo gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara, ha comenzado las investigaciones para desmantelar al cártel. Y de hecho, uno de los integrantes del mismo, el ex notario Jorge Merlo, ya fue aprehendido en Italia y será extraditado para ser enjuiciado. Quizás entonces el cártel comience a llegar a su fin. Con imágenes y dron desde Cire Gamboa para Milenio Noticias, Rafael Montes. Bueno, eso con el cártel del despojo, pero aquí en la Ciudad de México, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, informó que ya han asegurado 60 inmuebles relacionados con la presunta red de corrupción de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, 9 directamente relacionados a la información que proporcionó Dionisio González, el desarrollador inmobiliario de City Towers. La Fiscalía informó que, derivado de periciales de contabilidad, también se detectó la posible comisión de delitos financieros hasta por 300 millones de pesos, por lo que dará vista a la Comisión Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República
por tratarse de posibles delitos federales. Y a 2 días de que concluya la aplicación del título 42 en Estados Unidos, en Texas, agentes de aduanas y protección fronteriza, junto con oficiales de migración, iniciaron un operativo contra personas migrantes. Estos podrían ser expulsados en las próximas horas. Por cierto, el presidente López Obrador conversó por alrededor de 1 hora con su homólogo estadounidense Joe Biden. En Twitter explicó que reafirmaron sus compromisos de seguir trabajando juntos en temas como la migración, el tráfico de drogas y armas, así como el bienestar de los pueblos más pobres del continente. Remató su mensaje escribiendo: somos buenos vecinos y amigos. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Y así fue como llegó la noticia que durante 3 años todos queríamos escuchar. El subsecretario Hugo López-Gatell anunció el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Durante esta conferencia mañanera del presidente López Obrador, el funcionario informó que la decisión se tomó con base a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la disminución en la detección de casos, altos niveles de inmunidad y mejor manejo de pacientes. López-Gatell mencionó que ahora el coronavirus será considerado una enfermedad endémica y se pondrá en marcha un plan a largo plazo para su tratamiento. Por cierto, el decreto que pone fin a esa emergencia sanitaria ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin duda alguna, el coronavirus será recordado como un suceso triste, muy triste a nivel mundial. Familias y amigos fueron separados de forma abrupta. Muchos no se volvieron a ver después de la enfermedad. Hoy la noticia de que la emergencia sanitaria terminó volvió a sacudir de forma muy emotiva las redes sociales. Así le dieron el adiós al COVID-19. El estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus. Se termina la pandemia por COVID-19. Decreta el fin de la emergencia internacional por la COVID. Declara el final de la emergencia de salud. Y estos son algunos datos que la pandemia dejó en nuestro país.
505.746 personas fallecieron tras infectarse de COVID-19. Desde que se detectó el primer contagio, más de 7 millones de habitantes han contraído esta enfermedad. La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco fueron las entidades en las que se registraron más contagios. El Estado de México fue la entidad en la que más muertes ocurrieron. Las personas de 65 a 69 años fue el sector donde se registraron más muertes. Qué bueno que continúa con nosotros. Hoy está con nosotros mi querido Ariel Rodríguez para presentarnos una más de las historias maravillosas que ha presentado en este espacio. Ariel, solo por ayudar esta noche. Así es, Elena, un nuevo Solo por Ayudar, una nueva historia de que necesita ayuda o que queremos resaltar, y es que, como tú sabes, pues mañana se celebra el Día de las Madres, pero pues este día no es razón para celebrar para muchas de ellas porque se encuentran en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Y es que hoy queremos destacar el labor de una red de apoyo que se dedica a ayudar a estas mujeres, a estas madres que llevan años o que simplemente han muerto en el intento de buscar a sus seres queridos. Creo que tu teléfono dejó de funcionar. Llamadas y mensajes no vas a contestar. La Red de Eslabones por los Derechos Humanos lleva casi 12 años ayudando a localizar a víctimas de desaparición forzada que, en su mayoría, son buscados por sus madres. Es un tema que tiene como centro el amor. Y el amor no tiene límites. Y las madres amamos con toda intensidad. Que muchas personas pensarán que lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es morir. Que lo peor que le puede pasar a los seres que amamos es que mueran. Pero ahora nosotros sabemos que no es así. La desaparición es peor que la muerte. Además de acompañar a familiares de víctimas, el grupo que trabaja de manera voluntaria y gratuita impulsa la prevención del delito de desaparición forzada a través de políticas públicas eficaces. De hecho, desde 2011, la red ha acompañado más de 500 casos, cuenta con integrantes de más de 100 familias y ha estado presente en eventos relevantes como el hallazgo de las fosas de Tetelcingo y Jojutla en el estado de Morelos, la construcción del mecanismo extraordinario de identificación forense, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana y la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, entre otros. Aunque muchas madres han logrado avances en la búsqueda de sus seres queridos a través de la red, otras, lamentablemente, han perdido la vida en el intento o simplemente fallecieron sin lograr encontrar a sus hijos desaparecidos. Este 10 de mayo, el grupo la recuerda y continúa su lucha por justicia. Yo diría que las madres en el mundo terrible y atroz de la desaparición son el centro, el corazón, el vigor, pero sobre todo el lazo amoroso que no se destruye ni con el tiempo, ni con la ausencia, ni con la muerte. Con imágenes de Daniel Ramírez, para Milenio Noticias, Ariel Rodríguez. Solo por ayudar lo hacen estas mujeres. Así es, él, y precisamente en este caso en específico, pues no resaltamos un apoyo como usualmente lo hacemos para el colectivo, ya que ellos no creen en él, no es de que no crean en estas cosas, pero a diferencia de otros colectivos, ellos prefieren este grupo en específico hacer lo que hacen con sus propios recursos para evadir, ¿sabes?, politiquería, burocracia, claro. Estar involucrados con organizaciones, etcétera, etcétera. Y en verdad, más de 500 casos que han acompañado, de los 180 integrantes, 160 son mujeres, en su mayoría, como lo viste, son madres buscadoras. Y pues lamentablemente algunas se han despedido, otras estarán mañana marchando, haciendo propuestas legislativas,
haciendo presencia en algún lado. Pues reconocerlas en esta labor que hacen solo por ayudar. Y si me permites, Ariel, decirte a ti, reconocerte también, porque hoy debe de saber nuestra audiencia que Ariel se despide de nosotros esta noche. Ha hecho un extraordinario trabajo, ha sido un privilegio para mí tenerte sentado en esta mesa con nosotros, con tu trabajo, con tu talento. Gracias y te deseo lo mejor en lo que venga, que seguramente te va a ir espectacular. Gracias, El placer para mí y gracias por compartir tu pantalla conmigo. Gracias por todo. Oiga, gracias también a usted por habernos sintonizado. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio mañana. Descanse.